Les doy bienvenida a una nueva clase. El tema que vamos a ver hoy es calorimetría. ¿Sí? En este tema lo que vamos a empezar a ahondar justamente van a ser en la parte de lo que es calor y en la parte de lo que vamos a ver de calorimetría animal. ¿Sí? Empezamos a ver ya un poco también la física más aplicada a lo que es justamente la producción animal. ¿Sí? Vamos a empezar con el índice de lo que vamos a ver hoy: temperatura, calor, calorimetría, balance energético en los seres vivos, temperatura corporal, mecanismos internos de regulación térmica. ¿Sí? Es una clase un poquito extensa. Vamos a empezar con lo que es temperatura. Vamos a definir la temperatura como una propiedad de la materia asociada a su energía térmica. ¿Sí? Justamente cuando yo hablo de la temperatura, lo que me estoy refiriendo va a ser a la propiedad de la materia asociada a su energía térmica que mide la intensidad de calor. ¿Sí? La unidad del sistema internacional es el Kelvin. El calor, vamos a ver después, fluye siempre. El calor es energía en movimiento. ¿Sí? Fluye desde el lugar que tenga más temperatura al que tenga menos temperatura. Es decir, la temperatura no es energía en movimiento. Simplemente me indica cuánto tiene de temperatura, valga la redundancia, ese cuerpo. ¿Qué significa a nivel microscópico la cantidad de temperatura que tenga el cuerpo? Significa las energías cinéticas que tienen las partículas, ¿sí?, que están justamente en ese sistema. A mayor energía cinética, mayor temperatura corporal, ¿sí? Cuando lo corporal puede ser cualquier tipo de cuerpo. Nosotros podemos calcular microscópicamente esa cantidad de energía mediante la ecuación que vemos acá, en donde tenemos a la constante de Boltzmann, ¿sí?, que a mí me mide la energía cinética de un cuerpo. Eso es muy teórico, pero ahora lo vamos a dejar ahí. Decíamos que en física siempre tenemos que medir las cosas, ¿sí? Cuando yo hablo de física, hablo de algo que se mide. Justamente, el instrumento para medir la temperatura es el termómetro. Termómetros hay de diferentes tipos. Yo les quiero mostrar y presentar los que se usan sobre todo justamente en nuestra área, que van a ser los termómetros infrarrojos. Son termómetros láser o pirómetros que están formados por un sistema óptico que recoge la energía emitida por el objeto y un detector que convierte esa energía en una señal eléctrica. A la vez, un sistema que ajusta la emisibilidad para hacer coincidir la calibración del termómetro con las características de emisión específicas del objeto. Este termómetro infrarrojo funciona a distancia, ¿sí?, que es un poco la idea. Nosotros nos colocamos lejos del objeto y podemos medir su temperatura, ya sea la temperatura corporal de un animal o, por ejemplo, de un motor, ¿sí?, que también es importante para evaluar si está con exceso de temperatura o no. Después tenemos lo que es justamente la producción animal, que es lo que tenemos en esta foto, ¿sí?, lo que son los termómetros ambientales. Nosotros vamos a ver que nuestros animales, cuando están en producción, es decir, cuando están, por ejemplo, en galpones, este es un ejemplo de galpones de pollos, en donde van a estar todo lo que significa su ciclo productivo, tienen que estar a una temperatura óptima para que puedan justamente lograr lo que requiere la producción. En este caso, ya sea engorde de los pollos, ¿sí?, engorde de los cerdos, puesta en las aves, puesta en los huevos. Yo necesito una temperatura confort. Para ello, medimos la temperatura ambiental con los termómetros ambientales, ¿sí?, que mide variaciones diarias para ver si tenemos estrés en los animales. Y tienen justamente estos termómetros ambientales, vienen ya asociados a los que son los ventiladores o los métodos de ventilación para cuando la temperatura excede un límite. Por ejemplo, automáticamente se prenden los ventiladores para bajar la temperatura ambiental, ¿sí? Por eso es importante conocer lo que es la temperatura. Y luego tenemos los termómetros clásicos, que se llaman también más clínicos, en donde está el termómetro digital, por ejemplo, que son aquellos que, variándose dispositivos como transductores, pueden transformar o convertir energías, utilizan circuitos eléctricos para convertir números, las pequeñas variaciones de tensión obtenidas mostrando la temperatura en un visualizador. Es un circuito eléctrico que lo que ve justamente es la comparación de la temperatura que está en ese circuito con la temperatura con la que toma contacto, digamos, con la temperatura del cuerpo con el que toma contacto. Y el termómetro de vidrio, que puede ser con mercurio, que serían los clásicos, los más antiguos, que ya casi no se utilizan, o con alcohol.
y se valen justamente de la propiedad de la dilatación de estos elementos, alcohol y mercurio, cuando aumenta la temperatura. Estos tipos de termómetros, ¿cuál es la gran diferencia con los anteriores? Que son de contacto. Se llaman clínico porque generalmente se toma la temperatura de los animales de esta forma. Yo tengo que tener contacto con el animal para poder medir su temperatura. Una diferencia del infrarrojo o del ambiental, ¿sí? De temperatura, vamos a agregar que hay escalas de temperatura, ¿sí? Las escalas de temperatura, mundialmente nosotros hablamos la temperatura, decimos en verano hay 30 grados centígrados, en invierno decimos hay 10 grados centígrados, menos 10 grados centígrados cuando es un frío muy intenso, ¿sí? Hablamos de temperatura en una escala. Y recién dijimos también que en el sistema internacional la temperatura con la que se mide es en Kelvin, es decir, ya estamos hablando de escalas distintas, ¿sí? Bueno, la temperatura puede medirse generalmente en tres escalas: el Kelvin, el grado centígrados y el grado Fahrenheit, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros lo que vamos a ver es que cuando vino, primero fue el grado centígrado, ¿sí? Lo que hizo este investigador es separar lo que son los grados en una escala que empezaba en el 0, que es donde se pasaba, se volvía sólido el agua, ¿sí? El agua pura. Luego tomaba como otro punto, el punto extremo de su escala, el momento en que el agua pasaba a ebullición. Esos dos puntos que él fijó, arbitrariamente le colocó como 0 y como 100, ¿sí? Entonces decimos que a 0 grados centígrados el agua se solidifica, perdón, y que a 100 grados centígrados el agua pasa a ebullición, ¿sí? ¿Qué pasó? Fue arbitrario. Entonces lo que sucedió es que había muchas temperaturas bajo del 0 que me daban a mí un valor negativo, ¿sí? Luego pasó Fahrenheit, que es del Reino Unido, londinense, que lo que él dijo es: no me gusta trabajar con números negativos, no me parece fácil o accesible, entonces vamos a cambiar la escala, ¿sí? Él también tomó al punto en donde el agua se solidifica, pero no lo llamó 0, lo llamó 32. Para Fahrenheit, cuando el agua pasa de ser agua a transformarse en hielo, es a 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Y de ahí, justamente cuando el agua pasa a ebullición, es 212 grados Fahrenheit. Tomó el mismo parámetro, pero le dio otra escala. Y lo separó en 32, justamente, no en 100, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la conversión de grados centígrados a Fahrenheit, tenemos que aplicar las fórmulas que vimos recién, que ahora lo vamos a retomar. ¿Qué sucedió? Después llegó ya a modo científico, y es lo que se usa a nivel justamente de laboratorio, Kelvin, y dijo: todo bien, pero ninguno de esos valores tiene un sentido científico, son arbitrarios. Él le dio el sentido científico, pudo hacer mediante cálculos, en realidad no con agua, sino con gases, hizo los cálculos y dijo que el punto en el que el agua se vuelve hielo es 273 Kelvin, ¿sí? Con todos los experimentos que él hizo logró ese valor, 273 Kelvin. Y el punto o la temperatura en la que el agua pasa a ebullición es 373 Kelvin. También lo dividió en 100 partes a la escala, dándole estos valores. Y él dijo que el 0 de su escala, el 0 de la escala Kelvin, iba a ser ese 0, es un 0 absoluto, y que se iba a dar cuando las partículas dejaran de moverse. Recuerden que decíamos que la energía cinética de las partículas daba a mí la cantidad de temperatura que van a tener estas partículas. Muy bien, si las partículas no se mueven es un 0, ¿sí? 0 grados Kelvin. ¿Qué sucede? Si las partículas no se mueven, no hay vida, no es algo que esté con vida, justamente no está con temperatura. Entonces, un 0 teórico imposible de llegar, que no llegó Kelvin a que sea un 0 y siga la sustancia, ¿sí? Formándose, transformándose, sino que directamente se acababa todo y no era la idea de Kelvin, entonces nunca se llegó al 0 absoluto de Kelvin. Menos aún si hablamos de una célula, ¿sí? Sería el 0, ya es la muerte. No es lo que él pretendía y nunca se llegó al Kelvin, por eso digo, el 0 absoluto siempre es teórico. Conociendo esto, para hacer pasajes de temperatura en distintas escalas, usamos estas ecuaciones que están acá.
Para pasar de grados centígrados a Kelvin, yo le debo sumar 273. Para pasar de Fahrenheit a grados Celsius, tengo que aplicar esta fórmula, que es Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. Para pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, tengo que aplicar esta fórmula. Al grado centígrado lo multiplico por 9 sobre 5 y lo sumo 32, ¿sí? Estas son las formas de que se hacen pasajes de escalas de temperatura. Vamos a pasar a otro concepto que es el calor, que un poco yo lo dije ya. El calor es energía en tránsito, es energía, ¿sí? Energía de tiempo calórica, que va a pasar de un cuerpo hacia otro. A causa, justamente, se va a mover esta energía porque va a haber cuerpos con distintas temperaturas, ¿sí? Siempre, cualquiera en la física va a pasar de donde hay más a donde hay menos. Acá también va a pasar calor donde hay más a donde hay menos. Es energía en tránsito de cuerpo a otro, causa una diferencia de temperatura. La unidad del Sistema Internacional del Calor es la caloría. La caloría, por definición, nos dice que es la cantidad de calor que se entrega a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado centígrado, desde 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Esta definición de caloría es importante que la que la conozcan porque la tienen que aprender, ¿sí? Y hemos dicho, ¿cómo es energía en movimiento? Cuando nosotros tenemos dos objetos a diferentes temperaturas que están en contacto, va a haber pasaje de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío hasta que se llega a un equilibrio térmico. Es decir, siempre, como vemos acá, vamos a tener un pasaje de energía hasta que podamos justamente llegar a la igualdad de estas temperaturas. Eso siempre pasa en física, es lo que permite que el mundo se mueva, pasar donde hay más a donde hay menos y se sigue de esa forma, en este caso con esta energía en tránsito, hasta que se igualan las dos cantidades de calor, ¿sí? Ya vamos a ver de todas formas mejor lo que es equilibrio térmico. Del calor, ¿sí? Miren estas hermosas brasas que nos invitan a un asadito. Del calor tenemos para decir muchas cosas. Vamos a empezar con el equilibrio térmico, que es lo que estábamos comentando. Yo tengo dos cuerpos, uno caliente, me marca en la escala del termómetro, uno frío, me marca acá en la escala del termómetro, en donde están en contacto, tienen que estar en contacto estrecho. Va a empezar a pasar calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿sí? Va a aumentar la temperatura del cuerpo frío, va a disminuir la temperatura del cuerpo caliente, hasta que ambos llegan a lo que se llama un equilibrio, es decir, van a estar con la misma temperatura. En ese momento deja de haber pasajes de energía de tipo calorífica, ¿sí? Se llegó al equilibrio térmico. También vamos a decir del calor, que hay distintas formas de poder pasar el calor a un cuerpo. Puede ser transferido por conducción, que es la transferencia, ¿sí? Que vemos acá, la energía térmica mediante colisión de moléculas adyacentes a través de un medio material basado en el contacto directo de sus partículas sin flujo netos de materia. Es decir, para transferir calor necesito estar en contacto de un cuerpo con el otro. Después está la convección, que es la transferencia en calor por medio del movimiento real de la masa de un fluido, ¿sí? En la convección se transmite energía térmica mediante transporte de materia. Ya no necesito contacto estrecho y lo que va a pasar calor va a ser esa masa de fluido, tanto líquido como gaseoso. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en convección, ¿sí? Acá el ejemplo de este cerdo, que justamente cuando estamos en estos galpones y nosotros prendemos los ventiladores, hacen que esa masa de aire frío toque al animal y le dé justamente, baje la temperatura corporal. Y la radiación, que es el calor se transfiere por medio de ondas electromagnéticas a través de un medio material. ¿Sí? La radiación, justamente lo que ustedes conocen como el calor del sol o el calor que da un horno microondas, ¿sí? De ese calor también tenemos para decir que hay unos términos que son muy importantes, que es la capacidad calorífica y el calor específico. La capacidad calorífica es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una sustancia 1 grado centígrado, ¿sí?
La capacidad calorífica está determinada por esta fórmula, que es cantidad de calor por la diferencia de temperatura. La unidad de la capacidad calorífica es joules dividido grados, ¿sí? Como la idea es que es la cantidad de energía para aumentar 1 grado centígrado, acá no interviene cuánto es la cantidad de materia del cuerpo, cosa que sí interviene en el calor específico, que está definido acá, que es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado centígrado por cada gramo de ella, ¿sí? Es la cantidad de energía para elevar la temperatura en 1 grado centígrado por cada gramo de sustancia, que es la definición de calorías. En este caso le decimos calor específico porque es justamente una propiedad intensiva de los cuerpos en donde es representativa de cada sustancia. Hay cuadros donde nos da ya el calor específico de los cuerpos. Y se calcula el calor específico, calor, cantidad de calor, dividido masa por diferencia de temperatura, siendo sus unidades el joules dividido grados centígrados por kilogramos de masa, ¿sí? Acá un ejemplo, en la foto me dirán qué es eso, un jarro, ¿sí? Que está en una hornalla y que tiene un mango de plástico. Como el calor específico del plástico es muy alto en comparación del vidrio, es que yo necesito más cantidad de calor para que el plástico tome temperatura. Es por eso que cuando nosotros tenemos para hervir agua, que sabemos que a los 100 grados centígrados hierve, el plástico necesita mucha más cantidad de calor para que se produzca, sea caliente o para que pase a otro estado. Entonces, tranquilamente, a pesar que el agua esté a 100 grados centígrados, el mango, en este caso de esta jarra, no lo va a estar y yo puedo tomarlo desde ese lugar, ¿sí? Eso es gracias a las diferencias en el calor específico de los materiales. Y después también tenemos como lo que sería la ecuación ya de lo que es cantidad de calor, ¿sí? Cantidad de calor tenemos que definirla, que es la cantidad de energía necesaria para elevar justamente una cantidad X de masa, ¿sí? De un cuerpo. Va a depender del calor específico de ese cuerpo y de la variación de temperatura a la que va a tener que llegar, ¿sí? Entonces el calor va a estar definido por la masa, que es en gramos, el calor específico es que es calorías, gramos, grados centígrados, y la diferencia de temperatura, que es en grados centígrados. La cantidad de calor, en este caso, es calorías, pero también se puede expresar en joules, que ustedes lo vieron que recién hablamos mucho del joules, en joules, y cuando yo expreso en joules tengo que expresar masa en kilogramos y temperatura en Kelvin, ¿sí? En realidad, en el sistema internacional serían lo que es cantidad de calor en joules. Lo que sucede es que es tan común el uso de las calorías, que se usa mucho más calorías con gramos y grados centígrados que joules. Pero separemos, caloría es con gramos y grados centígrados y joules es con kilogramos y grados Kelvin, ¿sí? Una vez que está clarito eso, sí se puede usar cualquiera de los dos indistintamente. Calcula la cantidad de calor necesaria, un ejemplo, para elevar la temperatura de 0,5 kilogramos en agua en 3 grados Kelvin, ¿sí? La variación de la temperatura es 3 Kelvin. Puede haber estado en, no sé, 290 y pasar a 293. ¿Se entiende? La variación es 3 Kelvin, 3 grados. Y el calor específico del agua en lo que son justamente las unidades de Joule, kilogramos, Kelvin es 4186. Reemplazamos en la ecuación masa 0,5 kilogramos por 4186 joules, kilogramos Kelvin por 3 de diferencia, 3 Kelvin. Y me da un valor de 6,28 por 10 a las 3 joules, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar mucho en la práctica, así que no se preocupen, lo vamos a retomar. Vamos a pasar ahora sí a otro, que es el tema de calorimetría. El tema de calorimetría es importante porque justamente vamos a empezar ya a hablar o a nombrar lo que sucede en los cuerpos, en los organismos de los seres vivos, que es justamente los animales que van a estar en producción, ¿sí? Calorimetría, nosotros lo que vamos a estudiar acá son las energías puestas en juego por la transferencia de calor entre un cuerpo que está a mayor temperatura y otro a menor temperatura. Esto, por supuesto, que es lo mismo que veníamos diciendo de
consiste en medir las energías puestas en juego por la transferencia de calor entre un cuerpo que está a mayor temperatura y otro a menor temperatura, ¿sí? Volvemos, uno más caliente va a liberar energía, va a darle, entregar energía a un cuerpo más frío, ¿sí? Se dice que el cuerpo que justamente el cuerpo que absorbe la energía que está frío, se le llama que está positivo. Y el cuerpo que está liberando la energía, el cuerpo caliente, se le denomina como negativo. Es decir, el cuerpo caliente va a tener un signo positivo y el cuerpo frío un signo negativo. De cualquiera de las dos formas que nosotros lo interpretemos va a estar correcto. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el cuerpo caliente, ¿qué significa caliente y frío? Pongámosle un ejemplo, ¿sí? Yo digo que tengo, por ejemplo, un metal de una masa X que lo voy a liberar en un vaso con agua. Ese metal inicialmente va a estar a 90 grados centígrados y va a llegar a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? ¿Se comprende? El agua inicialmente va a estar a una temperatura de 15 grados centígrados y va a llegar a una temperatura de 25 grados centígrados, es decir, a temperatura de equilibrio. Los dos cuerpos llegan a la misma. El cuerpo caliente cede calor al cuerpo frío, ¿sí? Libera energía. Para mí, le coloco un signo negativo antes de realizar lo que es justamente el calorímetro de estas ecuaciones. Y el cuerpo que estaba frío recibe, ¿sí?, esa energía, la absorbe y va a tener un signo positivo. Lo vamos a ver de nuevo, como les decía, en el trabajo práctico, ¿sí? Vamos a lo que es calor latente. Empezamos con algunas definiciones para terminar de entender cómo es que pasan o hay cambios de estado en los elementos, ¿sí? Un poco que yo les decía, cómo pasa el agua, ebullición, cómo pasa sólido. Bueno, esto se da por el calor latente. Cuando ocurren cambios de fases, ¿sí?, que es lo que vemos en este gráfico, el calor suministrado no aumenta la temperatura de la sustancia. Es usado para vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas. Es decir, la transición de fase ocurre a una temperatura constante. Y la energía suministrada durante el cambio de fase se llama calor latente. Yo le suministro calor, ¿sí? Ustedes van a decir, pero yo para hacer hervir el agua prendo la hornalla y suministro calor. Suministra calor. Pero lo que hace con el calor esa sustancia es empezar a moverse, a romper, ¿sí?, esas uniones para pasar, por ejemplo, el agua a un estado gaseoso. Recuerden, propiedades del estado líquido, gaseoso y sólido. El estado líquido tiene cohesión en las partículas, tiene la cohesión, ocupa el recipiente que los contiene, pero no es tanto la cohesión, es mejor dicho, es mucho más la cohesión comparada con el gaseoso. El gaseoso tiene muy poca cohesión, las partículas están muy liberadas, ¿sí?, hay poca interacción entre las partículas. Pasar de un estado líquido a gaseoso significa que la energía se utiliza para romper esas cohesiones, ¿sí? El calor latente puede ser latente de fusión, que es pasar de líquido a sólido, o de vaporización, que es pasar de líquido a gaseoso, ¿sí? Las unidades internacionales, en el sistema internacional, son calorías dividido gramos. Y acá vemos cómo justamente el pasaje de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a sólido solidificación, de líquido a gaseoso vaporización, de gaseoso a líquido condensación, y el pasaje de sólido a gaseoso, que se da en muy pocas ocasiones y hay muy pocos ejemplos, se llama sublimación, ¿sí? Esto, sobre todo lo que hablamos del calor que sucede a temperatura constante, quiero que se entienda bien. No es que no sube la temperatura, aumenta la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos en hielo. Yo le doy calor, empieza a aumentar la temperatura. Pero cuando llega al punto en que el hielo se convierte en agua, en ese momento no hay cambio de temperatura, ¿sí?, que sería lo que vemos acá. No hay cambio de temperatura, ocurre a calor latente. Una vez que seguimos aumentando la temperatura, empieza a vencerse más aún lo que es la cohesión entre las moléculas, ya deja de ser, ya pasó de ser sólido a líquido, estamos en líquido, aumenta la temperatura como ven acá, pero en este punto que está marcado ahí, en ese punto es donde no cambia la temperatura, ¿sí? Hay justamente después acá lo que dice acá,
un momento en que no hay modificaciones de temperatura, en donde todavía la masa está pasando, hay fases líquidas y gaseosas a la vez, no se terminó de evaporar, ¿sí? Eso se da a temperatura constante, hasta que, aumentando la cantidad de calor, empieza a aumentar la temperatura y ya pasa todo lo que es en este caso la masa de agua, todo a gas, ¿sí? Ya no queda nada de líquido, ya es todo gaseoso. Y en ese momento, de nuevo, la temperatura deja de aumentar, ¿sí? Espero que eso haya quedado clarito, si no después lo podemos retomar. Les decía que esto ya es para introducirnos en lo que sucede en los seres vivos. Entonces vamos a tener que hablar de un balance energético en los seres vivos. Los seres vivos necesitan un aporte energético mínimo para mantener sus funciones vitales. Se los clasifica como autótrofos y heterótrofos, ¿sí? Justamente, nosotros lo que vamos a ver es que lo que sucede en los animales es que se compara siempre con lo que son las máquinas, ¿sí? Sobre todo en física. Decimos que la máquina, nosotros tenemos que entregar energía para que se mueva, produzca su función, y justamente lo que va a lograr es que al moverse cumple una función. Por ejemplo, la batería que está con este motor, que hace que se eleve ahí, como vemos, un peso por el engranaje, ¿sí? Mueve los engranes para que se mueva todo y eleve un peso. Bueno, eso que estamos viendo acá, entregar energía, mover el motor y que tenga su función, tiene lo que se llama primero la cantidad de calor que yo les brindo, de energía antipocalórica, la que absorbe, la que cede, y siempre vamos a hablar de una diferencia, que va a haber energías que se va a perder, ¿sí? Que en realidad no se va a perder, sino que se va a transformar en energía en exceso, que justamente siempre es en forma de calor. Se habla mucho de la máquina y se habla de eficiencia, es decir, con la cantidad de energía que yo le entrego, cuánto esa energía la convierte en trabajo real, ¿sí? Generalmente la potencia o la eficiencia, nosotros decimos que es la salida de potencia dividido la entrada. ¿Cuánto de la entrada de la energía que yo hago la transforma en trabajo real? Lo mismo sucede, bueno, vamos a ver que la eficiencia siempre es menor a 100%, siempre va a haber pérdida de energía en forma de calor. Lo mismo sucede, podemos compararlo con lo que es el sistema de un ser vivo como el ser humano. Con el alimento que consume ingresa energía al organismo, esa energía, por ejemplo, actúa en las mitocondrias para la parte de la respiración, en donde se produce justamente el uso del ATP, liberando ADP y un fosfato, ¿sí? Ese ATP es la energía que necesitan los músculos para moverse. Cuando yo tengo la energía, el músculo se mueve y, por ejemplo, si está elevando un peso, ¿sí? Cumple la función, se levanta, se mueve, y también tiene una pérdida a nivel de calor. No es 100% eficaz, como veíamos que generalmente sucede en casi todos los sistemas, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué tenemos que ver? Hay un metabolismo en los animales, que es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren a nivel celular, ¿sí? Ese metabolismo está dado por la energía bruta que ingresa, hay una pérdida en heces, hay una energía digestible, es decir, no todo lo que el animal consume se vuelve digestible. Hay otra pérdida que es por orina y por gas metano. Recién entramos en energía metabolizable, que es realmente la que se utiliza para el funcionamiento de las células, en donde también perdemos parte de la energía por calor, metabolismos de fermentación, en el caso del rumiante, que es el ejemplo que vemos acá, y a dónde queda una energía neta, ¿sí? Es decir, de la energía bruta yo paso a la neta, que es la que realmente utiliza la célula. ¿Y para qué lo utiliza la célula? Lo utiliza para mantenerse, y también lo utiliza después ya con el fin que el humano le da a ese animal, que es, por ejemplo, de producción. Carne, lana, leche, ¿sí? Es lo que nosotros vemos. Basado en esto hablamos del metabolismo, que es como general, y hablamos después ya de un metabolismo basal. El metabolismo basal es la energía que necesita un organismo para el mantenimiento de las funciones vitales y la temperatura corporal en ayunas durante 12 horas o en reposo absoluto de 24 horas. Cuando yo hablo de metabolismo basal, hablo de la energía mínima requerida para que pueda sobrevivir esa especie, si ese animal.
que es lo que se está estudiando. Este metabolismo basal, nosotros lo que vemos es digamos, gracias al metabolismo basal, podemos ver que va a depender, ¿sí?, el consumo de energía. Se calcula por procedimientos calorímetros. Hoy ya vamos a ver cuáles son esos procesos. Más simple es medir el oxígeno. Y que siempre vamos a hablar de la tasa metabólica en reposo y la tasa metabólica en campo. Ese metabolismo basal no solo depende de que el animal esté en ayunas o en reposo, sino también depende de todo esto que vemos acá. De la masa corporal, de la edad del animal, del sexo del animal, de la temperatura ambiental, del estado fisiológico del animal. Si es una hembra, si está preñada o no, si es un ovillo que está en crecimiento o no, ¿sí?, si ya es un animal adulto. Todo eso nos va a dar, o si está en el momento de la producción, por ejemplo, de la lana. No es lo mismo cuando una oveja está con la lana, cuando ya está esquilada, el metabolismo basal cambia muchísimo. Entonces todo eso nosotros lo utilizamos para hacer un cálculo. ¿Para qué hacemos un cálculo? La ley de Clayville a mí me permite definir cuál va a ser el metabolismo basal en calorías y en días de un animal basado en lo que es la masa del mismo. Es decir, yo hago un cálculo, digo 70,5 calorías kilogramos día por la masa del animal elevado a la 0,75. Yo puedo, con la ley de Clayville, definir cuánto necesita de energías en calorías un animal para poder cumplir un metabolismo basal. Traducido, cuánto debe comer un animal por día para que yo obtenga la ganancia que necesito, ya sea producción de leche, producción de carne o producción de lana, entre otras cosas que puede pasar, ¿sí? Gracias a esta ley yo sé cuántas calorías por día debe consumir el animal, cosa más que fundamental para la producción animal, porque yo debo tener los cálculos de cuánto consume por día, cuántos animales tengo, cuánto tengo que reservar de forraje para los momentos de sequía, cómo se debe suministrar la comida y qué calidad, por supuesto, de esos nutrientes debe tener. Eso se lo dejo para la gente de nutrición, pero nosotros en física conocemos esto, ¿sí? Ahora vamos. Un poquito veníamos diciendo, ¿cómo hago yo para ver, ¿sí?, cuánto es la cantidad de calor y trabajo que producen los animales? Para eso se llama calorimetría animal y tenemos dos formas de medir la cantidad de calor que absorbe y que necesita un animal y que libera, que es una de las formas más sencillas. La calorimetría directa y la indirecta, ¿sí? La directa consta justamente de forma experimental, que mide la cantidad de calor producido por un organismo durante cierto tiempo, si se trata ya de justamente lo que es un equipamiento que no es sencillo, no es fácil, es experimental y ahora por supuesto que ya no se lo utiliza, en donde nosotros podemos medir la cantidad de calor que un organismo libera en un tiempo determinado, ¿sí?, basados en la ecuación que vimos, la cantidad de calor, masa por cada específico por diferencia de temperatura. Eso es teórico, no se usa. Sí se usa y está muy bien evaluado lo que es la calorimetría indirecta. ¿Qué significa eso? Mide el consumo de oxígeno y dióxido de carbono eliminado por un organismo en la combustión celular. Sabemos que la célula consume oxígeno cuando está en un estado fisiológico, por ejemplo, de tener que estar al trote o tener que moverse más. Por alguna razón aumenta el consumo de oxígeno y aumenta el consumo de la liberación de dióxido de carbono. Entonces, gracias a este coeficiente respiratorio de la relación entre el dióxido de carbono y el oxígeno, que se produce en la degradación de los alimentos, yo puedo determinar si esa persona o animal está en un metabolismo basal, cuánta cantidad de energía libera, ¿sí?, cuánta cantidad de forma de calor, por ejemplo, cuántas calorías, y de esa forma puedo después determinar, volvemos al punto que a nosotros nos interesa, cuánto va a necesitar de consumo para equilibrar esa cantidad de calor perdida, ¿sí? Eso sí es muy utilizado y es fácil de hacer. Después tenemos otro concepto importante que es la tasa metabólica. La tasa metabólica viene de la mano con la calorimetría indirecta, es la cantidad de oxígeno consumida por unidad de masa corporal por un tiempo dado. Están en mililitros, oxígeno, gramos hora, ¿sí?, es decir, por un tiempo dado. Gracias a esa tasa metabólica se construyó este gráfico que ustedes lo deben conocer,
en donde se compara cuál es el metabolismo, ¿sí?, de lo que son los distintos animales de acuerdo a su tamaño. Bueno, lo que se ve en esta tabla es la cantidad de oxígeno consumido versus la masa, ¿sí? Entonces decimos, acá está el elefante, miren, acá está el elefante, la cantidad de oxígeno consumido es mucho, ¿sí? Acá está lo que es, bueno, el ratón, en donde la cantidad de oxígeno consumido es poca. Esto me da a mí la relación de la tasa metabólica. Entonces decimos que el ratón tiene una tasa metabólica mayor o más alta que la del elefante. Es decir, el consumo de oxígeno y de dióxido de carbono es tan rápido que lo que produce es un índice muy alto. Mientras que el elefante, la cantidad de oxígeno que consume es muy lenta, ¿sí?, con respecto a su masa, que hace que el metabolismo sea mucho más lento. Eso es lo que relaciona esta tasa metabólica. Seguimos un poquito con los animales. Vamos a temperatura corporal. Habíamos dicho que la temperatura era la forma de medir la cantidad de calor de un cuerpo. Es importantísimo para los animales que puedan mantener esa temperatura corporal, ¿sí? ¿Qué formas se mantiene la temperatura corporal? Se mantiene con el calor absorbido, que puede ser por la energía solar o el metabolismo celular, versus o comparando con el calor cedido, ¿sí?, que puede ser por conducción, convección libre o forzada, radiación o evaporación de agua. Es decir, ya vamos a ver, cuando por alguna razón debe eliminar calor el animal, puede usar la evaporación del agua, que es la sudoración o el jadeo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con detalle. Nosotros tenemos o clasificamos a los animales con la temperatura corporal en dos grandes grupos, según la consistencia de la temperatura corporal, según la constancia de la temperatura corporal y según la fuente del calor corporal. Según la constancia decimos poikilotermos o homotermos, es decir, siempre se mantienen en la misma temperatura corporal o varía, ¿sí? Eso es lo que significa constancia. El poikilotermo son animales que carecen de mecanismos fisiológicos para generar calor. La temperatura corporal tiende a ajustarse a la del medio exterior, como por ejemplo vemos acá en esta iguana. El homotermio tienen adaptaciones fisiológicas específicas ya para regular su temperatura corporal. Por supuesto, todos los mamíferos, ¿sí?, y también las aves. Esto es simplemente para comparar. El poikilotermo va a tener grandes variaciones en su temperatura corporal si hay variación en la temperatura ambiente, ¿sí? Mientras que el homeotermo siempre va a mantener su temperatura o va a ser en lo que son rangos muy pequeños de variaciones de temperatura, por más que haya variaciones en la temperatura ambiente, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre estos dos animales. Pero les decía que hay otra clasificación, que es según la fuente del calor corporal. Tenemos lo que son los endotérmicos, que tienen baja conductividad térmica, tienen un buen aislante como plumas, pelaje o la grasa dorsal y tienen un elevado metabolismo basal. Y hay otros tipos de animales que se llaman ectotérmicos, que tienen una alta conductividad térmica, absorben calor con facilidad y tienen un bajo metabolismo basal. Volviendo, ¿sí? Entonces ya no le decimos se usa menos que en la explicación del poikilotermo o del homotermo, ya se utiliza más lo que sería el endotermo, que es mantener la temperatura. Ahora vamos a ver con algunas de las características de cómo se hace para algún mecanismo de regulación de temperatura, pero se mantiene a pesar que la temperatura externa cambie. Y el ectotermo, como la serpiente, tiene una temperatura corporal que cambia, ¿sí? Entonces, es lo mismo, pero son distintos según la clasificación que vemos. Nosotros lo que vamos a trabajar y estudiar, por supuesto, son los mecanismos internos de regulación térmica en los animales, sobre todo que nos interesan más, que son los de producción, ¿sí? ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver, que implican dos procesos básicos el mantener la temperatura corporal, que es expulsión del calor generado por el metabolismo. Habíamos visto cuando veíamos comparado con la máquina que va a haber exceso de calor cuando nosotros realizamos un trabajo. Eso tenemos que expulsarlo del organismo y tenemos que mantener la temperatura corporal independiente de la temperatura del entorno, ¿sí? Estas dos funciones se realizan complementariamente mediante disipación controlada del calor interno. Hay un dato muy importante que se debe conocer, todo lo que está en producción animal,
que son los valores normales de estos homeotermos o endotermos, como quieran llamarlo, que, como les decía, tenían poca variación en su temperatura corporal. Los valores normales en los mamíferos de 37 a 38 grados centígrados, siendo 37 los animales mamíferos un poco más grandes, como lo que son los bovinos y los equinos, y siendo 38 los animales un poco más pequeños, como el perro o el gato, ¿sí? Las aves no son mamíferos, pero tienen la capacidad de controlar o de regular su temperatura interna, entonces entra como endotermos, y tiene alrededor de los 40 grados centígrados, es su temperatura normal, ¿sí? Bueno, en general los límites inferiores y superiores de temperatura para la vida son de 0 grados centígrados hasta 45 grados centígrados. Ahora vamos a ver, eso era como les decía lo normal, ahora tenemos que ver mantenerse caliente y mantenerse frío. Ustedes saben y conocen que en lugares extremos como en los que son los polos o el Ártico,